Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero como siempre, creemos que vale la pena ofrecéroslos en este formato. Esperamos que os gusten. ¡Empezamos! Buenas tardes, os doy la bienvenida un martes más, pero no un martes cualquiera, un martes especial porque las charlas educativas no son los martes, pero hoy es una ocasión muy especial porque se está celebrando el Audiomaratón Solidario. Lleva todo el día y va a seguir hasta las 12 de la noche. Pero mañana incluso se podrá seguir donando. Sabéis que va para causas solidarias. Tenéis más información en audio. Esperad, porque esto os lo estoy diciendo de memoria y no quiero decirlo de memoria. Es Audiomaratón Solidario. Ahora os lo digo, audiomaratonsolidario. Ahora os lo digo, .es, ¿vale? En esa página vais a poder ver a dónde va a ir el dinero, la manera de donar, etcétera. Así que, bueno, el primer granito de arena lo ponemos aquí, participando entre todos, y espero que os animéis muchísimo a hablar. Y el segundo granito de arena, y bueno, ¿por qué no decirlo? El más importante, ¿no? Será hacer esas donaciones a esas maravillosas causas, que, como digo, podéis verlas en la página audiomaratonsolidario.es. Así que sin ningún género de dudas puedo decir que quizá esta sea la charla educativa más importante y más especial. Tenemos por ahí a Eduardo, uno de los organizadores de esta jornada, y yo le voy a dar un aplauso de estos así con las manos para Eduardo, porque sé que están ahí sudando, han debido adelgazar hoy 5 kilos con toda esta preparación que lleva. Así que muchísimas gracias, Eduardo, a Eva, a Javier, bueno, se me olvida cómo es... Bueno, ahora no me acuerdo del nombre del otro compañero, pero bueno, muchísimas gracias a toda la organización. Muchísimas gracias a Bárbara, a Elvira y a Pedro. Pedro ha metido un tuit, habéis visto, le ha surgido un problemilla de última hora, justificada. Es una falta justificada. Yo se la voy a recoger y va a poder hacer el examen otro día, no hay problema, Pedro. O sea que Pedro que no se preocupe, que la falta está justificada. No sé cómo irá ahora con la LOMLOE, ya nos lo dirá Quique luego, no sé cómo irá lo de las faltas con la LOMLOE, habrá que mirar, no sé, la actitud, bueno, en fin, ahora lo hablaremos todo. Pero bueno, Bárbara, Quique, no me pongas dedos para abajo, muy mal, eso es muy feo. Bárbara, Elvira, muchísimas gracias por estar aquí hoy. La verdad es que, bueno, Bárbara y Elvira da igual, o sea, no voy a decir que les digo que se tiren de un piso y que se van a tirar, no, porque tontas no son muy inteligentes, pero Bárbara y Elvira siempre están dispuestas, o sea, no le acabas de explicar la frase y ya te están diciendo que sí. Lo mismo Pedro, así fue. Así que, bueno, pero hoy... Como es el Audiomaratón Solidario, obviamente no lo vamos a hacer solo Bárbara, Elvira e Ingrid, lo vamos a hacer entre todos. Y después de 3 charlas que llevamos ya sobre la LOMLOE, os toca a todos los demás. Entonces, además de pasaros por la página repetiré varias veces, audiomaratonsolidario.es y poder hacer vuestras donaciones de 5, de 10 o de 50 euros, etcétera, etcétera, lo vais a ver todo ahí, ¿vale? Está muy clarito. Pues además de eso, espero que podamos estar aquí en la sala y que podáis dejar vuestras opiniones completamente ya fundamentadas después de 3 charlas que llevamos sobre la LOMLOE. Entre las 3 charlas que llevamos y vuestra experiencia, bueno, pues esto va a quedar chulísimo. Así que sin más, voy a empezar. Solo tenéis que pedir el micro, ¿vale? Tenéis un micro por ahí abajo, en gris creo, lo pulsáis y yo, cuando acabe de hablar Bárbara y cuando acabe de hablar Elvira, os daré paso. Por supuesto, también sabéis que podéis dejar vuestros comentarios y preguntas con el hashtag de las charlas educativas. Acordaros de poner el hashtag las charlas educativas. Pero, ¿por qué hacer hoy las preguntas por escrito si las podéis hacer con audio? ¿Vale? Así que yo os invito a que cojáis ese micro. Bárbara, buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es tu opinión sobre la LOMLOE? Bueno, y te puedes presentar, si quieres, porque yo ya... Buenas tardes. Bueno, mi opinión, no hay espacio aquí ni tiempo para que me ponga a opinar sobre toda la LOMLOE. Entonces, voy a intentar dar una perspectiva desde equipo directivo, ¿vale? Porque estamos leyendo constantemente la dificultad que tiene para el profesorado, vamos a decir, adaptarse a esta nueva ley educativa,
no os cuento lo que es para los equipos directivos. Si contara mi punto de vista como tutora sería de risa porque yo imparto un curso al 11, yo imparto sexto de primaria, con lo cual no tendría que estar haciendo una adaptación por mí misma, pero como tengo la jefatura del centro, llevo toda la adaptación documental del centro y curricular, ¿vale? Entonces, un error que veo muchas veces o que leo muchas veces desde hace un par de meses o 3, además tengo aquí por aquí, que siempre me puede sacar la puntillita luego, es que nos hemos obsesionado con las situaciones de aprendizaje y son el último eslabón de la LOMLOE. La LOMLOE, como toda ley educativa, tiene que empezar por arriba y tiene que impregnarse en el proyecto educativo de centro. Y esa es tarea del equipo directivo, empezar a dinamizar en el centro esos cambios. Esos cambios pueden comenzar por la adaptación de los objetivos de etapa al centro, que en este caso, dado que solo hay un objetivo que diferencia la LOMLOE de la LOMCE de etapa, ese trabajo está más que hecho. Se puede hacer una revisión, centrarse solo en ese objetivo o decir, no, estamos de acuerdo con lo que tenemos, avanzamos. Posteriormente, ¿qué tenemos? Los perfiles de salida. Los perfiles de salida es una de las grandes novedades y es lo que nos dice, es donde la ley nos dice qué alumnado queremos tener. Pues hombre, eso tiene que estar en el proyecto educativo del centro. Tenemos que adaptarlo a nuestro alumnado y hacer una definición de qué alumnado queremos tener, ¿no? Quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Es como yo he entendido siempre los proyectos educativos. Luego bajamos de escalones y pasamos a las concreciones curriculares. Hablo de la normativa de mi comunidad. Sé que esto, y de mi etapa, cuando hablamos de otras comunidades cambia un poco en las nomenclaturas. Nosotros seguimos hablando de concreciones curriculares. Y ahí tenemos que tomar decisiones conjuntas como centro. Esto no lo hace la jefatura, esto no lo hace un ciclo solo, esto no lo hacen 2 personas, esto lo tiene que hacer el centro. Por un lado, las concreciones curriculares de etapa primaria y por otro lado nosotros tenemos, se me acaba de ir el nombre, las propuestas pedagógicas de educación infantil y son trabajos de equipo. ¿Qué decisiones generales tenemos que tomar? Pues cómo aplicamos esas metodologías activas que nos pide la norma, cómo aplicamos en el caso de Asturias, tenemos un requerimiento en nuestra legislación sobre aplicar un 20% de programación por proyectos y esto no puede ser que cada profe que llega al cole lo haga como le apetezca, no, nos tenemos que poner en conjunto, coordinarnos y decir las líneas generales de cómo lo vamos a hacer. Definir el modelo de programación que vamos a utilizar en el centro, definir el modelo de situación de aprendizaje que vamos a utilizar en el centro, concretar los principios pedagógicos. Bueno, voy a beber agua porque esto no puede ser. Bebe, Bárbara, no te preocupes, bebe porque no nos puedes dejar así. O sea que, a ver, ¿estamos ya? Ya estoy. Venga. Lo que he dicho, a definir los modelos de programaciones y de situaciones de aprendizaje. Los principios pedagógicos, en nuestro caso, ya están en el currículo, los tenemos por áreas, pero aunque tengamos unas generalidades, luego tendremos que concretarlos en función de el claustro que está en ese momento en el centro. Si yo tengo 7 u 8 o 10 opciones de cómo trabajar a nivel metodológico, vale, pero es que nosotros, por el tipo de alumnado que tenemos, por el contexto en el que nos movemos, vamos a destacar, por decir algo, estas 2 o estas 3, ¿no? De alguna manera, poner esa LOMLOE en la cercanía de nuestro centro, que no sea un documento que esté ahí como un mamotreto de estos de 800.000 páginas, ¿no? Que sea un documento útil y que cuando una familia quiera verlo, diga, pues entiendo lo que pone. Y que cuando un profe llega nuevo al centro o un alumno de prácticas, que son los que más documentación piden, y es lógico, ¿no?, que se las necesitan para hacer su trabajo, que sepan cómo se trabaja en el centro. La atención a las diferencias individuales del alumnado, que está conectado con el plan de atención a la diversidad, donde tiene mucho que ver el orientador o orientadora del centro y lo que es la unidad de orientación, que es como nosotros lo llamamos en Asturias, compuesta por PTA, L, PTSC, etcétera, orientación. Y sobre todo, que esto le encanta a Quique, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a calificar. Y una vez que hemos tomado todas estas decisiones generales, llega al siguiente nivel, que son las programaciones. Y ahí es donde ya empezamos a hablar de las unidades de programación trimestrales, de las situaciones de aprendizaje, que ya sabéis que pueden estar compuestas por proyectos, tareas, actividades significativas, etcétera, ¿no? Y esto es como bajar esta ley que está como en el cielo con esa documentación y esa legislación y esa nomenclatura a veces un poco por definir, bajarlo a tierra y decir, muy bien, de todo esto en nuestro centro, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues así o asá. Insisto, tomando decisiones conjuntas. Me sorprendo a mí misma diciendo esto. Lo he hablado, yo he preparado opositores durante muchísimos años. Y siempre que he preparado opositores diréis, está bien aquí hablar de su libro, no, tranquilos, ahora no preparo, así que no me estoy haciendo propaganda, ni vendo libros, ni os voy a vender nada. O sea, esto es un comentario
porque yo tengo muy buena amistad con la mayor parte de mis alumnos, porque pasa siempre un año o más de uno con algunos muy intenso y se generan relaciones humanas muy cercanas. De alguno hasta he ido a su boda, y de alguna, varios, por desgracia. Entonces, hablábamos estos días y yo les decía, ¿qué tal os estáis encontrando en vuestros centros con esto? Y me decían, ay, pues muy bien. Porque estamos programando como tú nos enseñaste. Y es que yo tengo la desvergüenza de decir que a mí la LOMLOE me ha caído del cielo porque la LOMLOE pide que se trabaje como yo lo hacía. Entonces reconozco que me resulta muy sencillo. Cuando yo explicaba a mis grupos de oposición que yo programaba al revés, había gente que abría los ojos y decía, ¿cómo que al revés? Y decía, sí, yo visualizo lo que quiero que hagan, esa tarea final o ese producto final o eso que yo quiero que consigan, y a partir de ahí empiezo a construir y empiezo a definir en su momento con LOMCE o con LOE. Entonces a partir de ahí yo empezaba a definir objetivos, contenidos, competencias. ¿Qué pasa? Que llega a los LOE donde esto requiere que en las situaciones de aprendizaje haya un producto final, que sea físico, sea digital, y yo digo, pues carajos, que esto es lo que yo ya estaba haciendo. Entonces a mí no me ha resultado incómodo. ¿Qué le aconsejo a la gente que le resulta incómodo? Que quizás resulta incómodo por no comprenderlo. Que piense en lo que ya ha hecho en el aula. Porque casi todo lo que ya hemos hecho en el aula se puede adaptar a una situación de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué es la situación realmente? Darle un contexto cercano, que sea interdisciplinar, no siempre, pero es recomendable, que tenga algo que ver con la sostenibilidad, con la democracia, con el interés común o el interés propio del alumnado y su contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros planificamos en lengua castellana, y esto que levante la manita el que da lengua castellana en primaria, secundaria y lo ha hecho, y hacemos una representación teatral con el alumnado, ¿habéis hecho alguna? Quiero ver alguna mano por ahí porque estoy segura de que sí. Pues eso es una situación de aprendizaje. Cuando los de música casi siempre preparamos algún tipo de concierto o representación, estamos haciendo una situación de aprendizaje. Cuando el alumnado hace un debate es una situación de aprendizaje, cuando argumenta, cuando hace una exposición oral, cuando, yo qué sé, cuando hace una postal para mandársela al centro de mayores, que lo están haciendo ahora en mi cole, que aunque estoy de baja me lo están contando y me parece maravilloso. Cuando las maestras de infantil, ahora que veo a Lola y me maravilláis, porque a mí me da mucha grimita, ponen una incubadora con los huevecitos en el aula para el tema este de los pollitos y todo eso, que esto me lo han contado millones de veces. Eso es una situación de aprendizaje. Cuando tienes un huerto escolar y trabajas con semilleros y trabajas las épocas en las que se siembran las cosas y se recogen, eso es una situación de aprendizaje. Cuando se hace un tríptico turístico, cuando yo qué sé, es que estoy diciendo muchas, igual me paso. Todo eso son situaciones de aprendizaje y estoy segura que la mayor parte del profesorado las ha hecho. Y el que no las ha hecho, pues mira, es el momento de subirse al carro. Es el momento. ¿Que vamos a dejar de leer, de escribir? No, es que todo eso es necesario para hacer las situaciones de aprendizaje. Es que el saber sigue siendo esencial. Es que sin saber no se puede llegar a las situaciones, porque la situación es el final del camino. Primero les enseñamos, ellos aprenden, y cuando está consolidado lo ponemos en juego en situaciones con una mayor realidad. Y yo creo que eso es muy necesario, que realmente, a ver, yo no sé quién ha hecho exactamente el alumno o qué grupo humano, pero yo creo que están poniendo en juego o nos están dando cobertura a una parte del profesorado que ya estábamos trabajando así. Nos están dando esa cobertura, porque yo llevo ahora mismo, creo que es mi 18 o mi 19 curso, no sé, si llevo 18 o 19 cursos trabajando, y yo al principio era un poquito la rara. Cuando yo hacía estas cosas yo me consideraba un poco extraña, porque no era lo habitual. Sin embargo, ahora cada vez más veo que sí está siendo lo habitual, y por supuesto que las leyes educativas tienen que darnos cobertura a todos los profesionales con todas las formas que tengamos de trabajar. Esto impide, es una pregunta maravillosa que me hicieron hace poco, y es que ahora tengo prohibido hacer exámenes. No, es que en ningún sitio dice que esté prohibido hacer exámenes. Lo que no puedes es calificar solo haciendo exámenes. Esa es la diferencia. ¿Puedes hacer exámenes? Sí, y también puedes bajarlos al patio a medir y hacer matemáticas abajo. Y puedes salir al entorno a ver, yo qué sé, es que nunca doy ciencias y se me da fatal. Pero yo he visto a las maestras de infantil salir al entorno a recoger hojas para clasificarlas, verlas, tocarlas, para ver los pájaros. Estoy en un centro con prados cerca, ¿no? Esto es muy asturiano. Es recoger todo esto que ya hacíamos de una forma documental, de una forma más reglada. Que no es el día hoy para ello. Yo tengo mis reticencias en ciertos aspectos de la ley. Esta sí la voy a decir. No me gusta que me marque que yo en septiembre tenga que decir todas las situaciones que voy a hacer en un curso, porque si me estás pidiendo que sean acordes al entorno y acordes al alumnado que yo tengo,
carajo, dame tiempo a conocer a mi alumnado. Yo ahora llevo 4 años en mi centro, lo conozco, pero yo en septiembre me incorporo por lo que sea un centro nuevo y yo no puedo planificar esas situaciones para todo un curso porque no los conozco. Y luego muchas veces hay situaciones que te surgen sobre la marcha. Hay muchas situaciones que pueden trabajar un tema social o un tema de conflictos porque te surgen esos conflictos en el aula o en el patio o en cualquier ámbito del centro. O, mira, yo el Mundial no lo he seguido, pero he visto por Twitter estos días algo de Messi y una frase muy desafortunada. Pues estoy segura de que muchos profes pueden llevarse eso al aula mañana, pasado, la semana que viene y trabajarlo. Y yo esto en septiembre no lo podía haber previsto. ¿Por qué? Porque no había seguido el Mundial y no había salido Messi. Entonces a mí esta es una parte que no me gusta que me encorseten y lo reconozco. Me estoy enrollando mucho, pero bueno, como falta uno, pues no me riñes, espero, ¿no? Ingrid, tú me dices. Yo no te riño, Bárbara, puedes seguir. Mira, el otro día, o ayer creo que fue, yo los días cuando estoy de baja los tengo un poco descolocados en la cabeza. Pregunté, no tuvo nada de éxito, pero no pasa nada, lo vuelvo a preguntar ahora. Alguien me dice, lo hice con un hilo en tono jocoso, pero lo puedo hacer en serio. Decidme una palabra, decidme una situación, decidme una tarea y yo os diseño una situación de aprendizaje. Y no soy más lista que la media, soy normal, soy una maestra de primaria normal y corriente. Entonces alguien puso leer. Hombre, leer no es una tarea. Leer ni siquiera es un saber básico y el currículo nos lo tenemos que conocer. Yo insisto que hablo de primaria, que es lo mío. Dentro de los saberes básicos, en los bloques de lengua castellana tenemos el bloque de comunicación y dentro de ese bloque hay algo específico que son los procesos y dentro de esos procesos tenemos la interacción oral, la comprensión oral, la producción oral, la comprensión lectora. Voy de memoria, si me patino en alguna me lo perdonáis. Y a partir del segundo y tercer ciclo se habla de la alfabetización mediática e informacional, que no podían poner el nombre más complicado, que esto traducido a maestra de primaria viene a ser lo que hablamos de trabajar con los niños los medios informáticos, trabajar las fake news, trabajar que sean capaces de reseñar las fuentes para no copiar de los trabajos de Wikipedia, este tipo de cosas. Entonces, no me digáis que si yo os pido un ejemplo de una tarea, leer, porque leer está dentro de estos procesos de lengua castellana, no es una tarea, está dentro de un saber básico. Pero sí voy a necesitar leer para diseñar un montón de situaciones de aprendizaje que requieran, por ejemplo, argumentación, que requieran debate. Mirad, un debate que a mí me encanta hacer en los coles, y soy de pública y no hay uniformes, es el de uniforme escolar sí o no. Hacer grupos de trabajo, que se informen, que investiguen y que defiendan una postura con la que están o no de acuerdo, porque a veces te puede tocar en el equipo del sí y tú pensar que no, o a la inversa, ¿no? Pues eso es una situación de aprendizaje. O hablar sobre el cambio climático, o hablar sobre una cosa que hacemos mucho en los coles de primaria, creo que es hablar con ellos del uso de los materiales en los recreos, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que lleguen, pues para todo esto hay que saber leer, hay que saber expresarse, hay que utilizar un vocabulario específico. Todos esos saberes básicos se ponen en juego en las situaciones de aprendizaje, porque los saberes básicos que vienen a ser los contenidos, a mí que no me cuenten película porque son los mismos, cambiamos el collar pero sigue siendo el mismo perro, o le he dicho al revés, mismo perro, distinto collar, distinto perro, mismo collar, ¿no? Creo que me entendisteis. Sigue siendo lo mismo, son los saberes, ¿no? Los conocimientos que necesitamos, pero es que esos conocimientos tenemos que ponerlos en juego en actividades que tengan que ver con su vida diaria, con su cercanía, y por eso es el nivel de concreción de la LOMLOE tan centrado en los centros, porque yo he estado 11 años en centros de difícil desempeño rurales y ahora estoy en un centro periurbano con un nivel sociocultural mucho más alto de los centros anteriores. Pues, lógicamente, las situaciones de aprendizaje que yo plantearía ahora mismo no tienen mucho que ver con las que he planteado en otros centros, porque el contexto lo es absolutamente todo, porque las necesidades que tenían esos alumnos en esos centros no son las que tiene mi alumnado ahora mismo en este centro. Y, sin embargo, yo me pongo a recordar un montón de actividades que he hecho en estos últimos 10-15 años, y adaptándolas y cambiándolas, muchas sí podrían encajar a día de hoy como situaciones de aprendizaje. Y ahí es donde entra algo que de algún momento, Ingrid, te voy a lanzar aquí, te voy a lanzar una que me vas a matar, pero carajo, ¿por qué no hacemos un banco de situaciones de aprendizaje? No el INTEF, no Canarias, todo el mundo habla de Canarias porque Canarias lo hace fantástico, no, nosotros, los de Twitter, los que estamos aquí todos los días.
un banco. Y luego, ¿os acordáis de cuando estuvo tan de moda la curación de contenidos? Vale, pues ¿por qué no nos iniciamos en la curación de situaciones de aprendizaje? Cogemos una situación de una comunidad y un contexto que no es el mío, pero le hago una curación y lo adapto a mi centro y a mi alumnado. Y generamos bancos de recursos en nuestros propios centros. Porque fijaos, si queremos movilizar a un profesorado que no está acostumbrado a este tipo de trabajo, no lo vamos a conseguir obligándolo, no lo vamos a conseguir empujándolo, sino ayudándolo. Y para eso sería muy bueno tener un banco y decirle, mira, busca con la que te encuentras más cómodo y empieza por ahí. Y no te lances a hacer 5 situaciones de aprendizaje por trimestre, empieza por una, que es el primer año. Y poco a poco, y hazla en equipo, interdisciplinar, puedes hacerlo con un compañero o con una compañera y aprende de tus compañeras de infantil hablo femenino, porque en mi centro lo son todas, son compañeras. Porque las compañeras de infantil son las reinas de hacer situaciones de aprendizaje, llevan haciéndolo desde que infantil es infantil. Entonces ahora es un momento entre que también entre etapas tenemos que aprender. Y aprender de infantil a hacer esas situaciones. Infantil puede ahora aprender de primaria a cómo nosotros programamos y documentamos, que al menos en mi comunidad hasta ahora infantil no tenía este nivel de exigencia que empieza a tener ahora mismo. Entonces, entre las propias etapas del centro, colaborar y trabajar juntos también me parece muy importante. Y tengo una sensación de que he hablado muchísimo, Ingrid, así que aquí me planto. Y si me hacéis preguntas que no sean difíciles, que igual no sé responder. No, casi llevamos media hora, pero nada, Bárbara, no te preocupes porque, claro, Bárbara, tenéis que entenderlo, está de baja, entonces está en casa, sola, y entonces pues dice, ahora que puedo hablar, pues voy a hablar. Bárbara, nada, para mí ha sido una intervención muy, muy esclarecedora, creo que nos ha servido muchísimo. Muchísimas gracias. Yo ya sabía que Bárbara tenía que estar aquí hoy, o sea, lo tenía clarísimo, porque Bárbara me va contando cosas y yo, pero eso tienes que contarlo, eso tienes... Y luego pues ha lanzado lo de la curación de situaciones de aprendizaje. Gracias, muchas gracias, Bárbara, ¿vale? No me odies, Ingrid. Y ahora voy a desvelar una conversación nuestra, no es íntima, tranquila. Y que ella dice que siempre que le digo que sí, no es verdad. Yo a Ingrid le digo que no miles de veces, porque me dice, vente a hablar de no sé qué, y yo empiezo, ay, no, qué pereza, no, yo de eso no sé, porque yo me considero experta en nada. Bueno, en tortitas ya sabéis que sí, pero nada más. Pero ella cuando me escribió y me dijo, Bárbara, eventos solidarios, ¿verdad que no le dejé terminar la frase? Y dije, solidario estoy. O sea, claramente. Ahora, Ingrid, es la cuña para que hagas eso de los tickets y todo eso que tienes que contar ahora. Bueno, vale, sí, no, vale, muy bien, Bárbara, nada, simplemente antes de que hable Elvira, que bueno, yo ya, Elvira estará ahí, antes de que hable Elvira, recordaros que estamos pues en una edición especial de las charlas educativas, dedicada al alumnoe para conocer vuestra opinión, además de la de Bárbara, y que estamos en el audiomaratón solidario. Todo el día está viendo spaces interesantísimos que van para muy buenas causas. Luego os puedo hablar de ellas, y que si entráis en la página de audiomaratonsolidario.es encontraréis mucha más información y la manera de poder hacer vuestras donaciones. Recordad que podéis también estar dejando preguntas y comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero que hoy vais a tener voz. Solo tenéis que solicitar el micro, como habéis hecho ya un par de vosotros. Voy a dar paso a Elvira y luego os doy paso a los demás. Elvira, buenas tardes, ya casi noches. Buenas tardes y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Ingrid, de verdad. Bueno, primero tengo que decir que Bárbara te hace justicia el nombre. Dios mío, has estado bárbara con esa síntesis que has hecho de la LOMLOE. Yo es que ahora hasta me da cosa, ¿eh? Pero vamos, que nada, que gracias por invitarme a este evento y espero que aporte visibilidad y que mucha gente pues le dé ese link del Eventbrite para pues eso, para cooperar y para colaborar. Acerca del ONLOE, decir que es mi opinión personal, que desde luego no va a ser totalitaria, no voy a centrarme en si es una buena o mala ley. Pues bueno, pues recuerdo que en anteriores episodios, en anteriores leyes, pues al principio pues pensaba, pues esta no es tan inclusiva, pues esta es de esta manera, pues esta otra, y sí, ya tengo canas y he vivido unas cuantas, y luego poco a poco me iba como acomodando, ¿no? Y es que, bueno, yo lo voy a volver a repetir, creo que lo dije en el último Space, ¿no? Que no son palabras mías, que son de Begoña Ibarrola concretamente, pero yo las tomo como un mantra, ¿no? Y es que el marco legal es el que es y no se puede hacer nada. Pero dentro de este marco legal cada uno pinta el cuadro que quiere. Y bueno, no sé, que lo quieres hacer más inclusivo, que lo quieres hacer más procedimental,
más activo, más gamificado, pues bien, los pinceles en este caso nos pertenecen, ¿no? A nosotros, a los maestros, a las maestras, a los docentes. Dicho esto, pues hay aspectos de esta ley que me gustan y sin dejar de ser crítica, hoy pues me voy a centrar en lo positivo, ¿no? Entonces, principalmente los enfoques de la ley me gustan. Me gusta que sea una ley que quiera o que pretenda impulsar la igualdad de género, esto me gusta. Que pretenda pues trabajar la educación para el desarrollo sostenible, que esté vertebrada en los derechos de la infancia. Me parece, es más, que es fundamental que este tipo de ejes vertebradores, ¿no?, estén presentes en el currículum y que casi por primera vez, porque esto no podemos decir que sea una novedad, este tipo de valores tengan un peso curricular, ¿no? Ya digo, en mayor o menor porcentaje, porque cada quien pues pinta el cuadro que quiere, ¿no? Pero al menos hay esa obligación vía currículum y no se deja como en tierra de nadie la transversalidad, ¿no? Esa educación para la paz que teníamos, esa educación para la salud, que parecen como cosas del pasado, pero que siguen haciendo muchísima falta, ¿no? Me parece estupendo que formen parte del currículum, pero evaluable. Pues ahora ya no puede haber pues excusas, ¿no?, para no poner pues la convivencia escolar en el epicentro de las realidades educativas. A mí esto me gusta. Bueno, me gusta, no, me fascina, vamos a decirlo de una manera más honesta. También me gusta que se pretenda pues articular el desarrollo tecnológico y la competencia digital, tanto docente como discente. ¿Yo lo haría del mismo modo que lo está proponiendo el Ministerio de Educación? Oye, pues rotundamente no, pero me gusta que después de esta brecha tecnológica que vivimos con el COVID, pues se vaya pues aminorando, aunque sea un poquito, ¿no?, todas estas deficiencias que vimos que teníamos pues a nivel general. Por supuesto, me gusta que haya competencias, tanto clave como específicas. Me gusta tener la posibilidad de emplear un aprendizaje competencial, esto siempre. Me gustan las situaciones de aprendizaje porque, además, y muchos estaréis de acuerdo, lo acaba de decir Bárbara, ella lo ha explicado muchísimo mejor de lo que yo lo voy a decir, ya se venían realizando en muchos centros escolares, solo que no les poníamos este nombre. O a lo mejor pues no lo hacíamos de una manera tan pura como están defendiendo ahora muchos eruditos y muchas eruditas, ¿no?, en materia pedagógica, pero ya teníamos cierta idea y daba igual que lo llamáramos unidad didáctica, porque si esta la realizábamos de un modo conectado con la realidad, si ya estábamos haciendo esos agrupamientos flexibles, ¿no?, si ya estábamos trabajando cooperativo, con objetivos o retos que luego te trasladan a un producto final, ya estábamos en cierto modo trabajando por situaciones de aprendizaje, ¿no?, como bien ha dicho Bárbara. Los centros que ya trabajaban con metodologías activas, yo siento que ya teníamos, me voy a incluir, ¿no?, que ya teníamos hechos los deberes, y a mí esto me gusta y me hace feliz. Lo primero porque me reafirma en la metodología que llevaba siguiendo hasta ahora, y ya lo segundo porque es un modo de trabajo conectado con la vida real de tu comunidad educativa que a mí es que me encanta y me apasiona. Y realmente lo de las situaciones de aprendizaje, que ya esté legislado un poco, que todos tengamos que trabajar en ese modo, a mí me parece un gran acierto. Creo que la principal pues queja, ¿no?, de esta ley está un poco en lo abstracto del currículum, lo cual a mí me parece un arma como de doble filo. Esto es bueno y es malo al mismo tiempo. Me voy a explicar. Es malo porque lamentablemente hay profesorado que no sabe qué tiene que impartir en determinadas asignaturas, y esto realmente habla grandemente de los tiempos que vivimos, en los que una docente tiene que estar actualizándose constantemente y tiene que tener saberes de muchísimos aspectos, ¿no?, que hace unos años prácticamente no existían. Yo que sé, hablo del STEAM, hablo del emprendimiento, hablo de toda una serie de conocimientos que un maestro de primaria tiene que dominar, pero que no nos han formado para ello, ¿no? De derechos de autor, que antes también comentaba Bárbara, de programación, de educación afectivo-sexual, un poco de todo, ¿no? Por tanto, el currículum es abstracto, sí. Algunos criterios de evaluación yo he tenido que leerlos varias veces también y tengo una comprensión lectora yo creo que buena, y en algunos casos me ha costado, ¿vale? Es un currículum abierto y esto da autonomía a los centros. ¿Y esto qué es? Esto es libertad. Y yo ya sé que esto no gusta, pero a mí me encanta.
A mí me chifla. ¿Cuál es el problema? Que claro, la equidad de los centros y en general del sistema educativo no es compatible con un sistema así. Por tanto, yo es un punto que iré analizando con el paso del tiempo. No creo que estemos ahora en condiciones de comparar y de poner en esa balanza la equidad y la libertad, la autonomía de centros. De hecho, viene redactado en la ley que el currículum está expuesto de un modo que fomenta la autonomía de centros. Y a mí esto me parece que es el punto más rupturista y fundamental de esta nueva ley educativa del LOMLOE. Y me gustan muchas cosas más, ¿eh? Voy a resumir para dar paso así al resto de personas que están aquí, pero os puedo decir pues que me gusta mucho que no haya pruebas a modo de reválida. Las que yo he vivido, desde luego, han sido de todo menos inclusivas y realmente es un aspecto en el que yo no creo que me acostumbre nunca, así que seré reaccionaria con cualquier ley que las vuelva a promover. Me gusta que volvamos a los ciclos en primaria, pues se denota muchísima cooperación, hay esa comunicación docente, un curso, un nivel, me parece que es un trabajo solitario. A mí me gustan los ciclos, me gusta también la alternativa a la educación religiosa, el proyecto competencial, a mí me gusta mucho, es un pequeño paso hacia una educación laica. Y pienso que los valores no podían ser un sustituto de la educación religiosa, en mi opinión. Creo que el proyecto competencial, además, obliga a trabajar por proyectos, que también solo faltaba, ¿no? Así que bienvenido sea. También nos da una excusa para trabajar por proyectos. Pero bueno, que lo que más me gusta, y con esto ya voy a acabar de esta ley, es que no obliga al profesorado de educación primaria a tocar la flauta dulce. Gracias, LOMLOE, gracias por este hito en el mundo educativo y nada, gracias a todos vosotros por estar aquí y por cooperar y por escucharme. Vamos a ver, varias cosas. Primero, Bárbara tenía que haber dicho que no es una situación de aprendizaje, hubiéramos terminado antes, y Elvira tenía que haber dicho que no le gusta y también hubiéramos terminado antes, chicas. Yo creo que ahí hubo una confusión, ¿eh? Bárbara, no sé si estás levantando la mano ya, porque vamos, me parece súper fuerte si estás levantando la mano. Sí, ¿quieres hablar, no? Sí, solo un apunte, Elvira. Ninguna ley nos obligaba a la flauta, pero es que tengo compañeros torturadores y yo he sido una torturadora de la flauta, pero ya me he hecho mayor y ya no lo hago. Nada más. Bueno, Elvira, no sé si quieres contestarle o algo. Nada, sí, comentar que sí que es verdad que no se obligaba, pero en el currículum autonómico a nosotros nos la metían, pero con calzador. Igualmente yo he sido una insumisa, ¿eh? Y hacía años ya que no la tocaba. Menudas dos he juntado aquí hoy, menudas dos. Bueno, recordad que estáis dejando comentarios dentro del space, pero solo si ponéis el hashtag de las charlas educativas los veo, ¿vale? Porque no llego a todo, no me da mi capacidad para llegar a todo. Ana ponía un comentario por aquí, Ana, que si quieres sabes que puedes pedir el micro, decía, más currículum oficial y menos oculto, que se daba por hecho cosas que sabemos que no se daban. Ahí deja Ana su comentario. Antes de dar paso a Maes, os recordamos de nuevo, porque es lo que toca hoy, ¿vale? Publicidad no subliminal, sino directa. Antes os recordamos que estamos en el Audiomaratón Solidario, una edición especial de las charlas educativas, y os voy a decir que tenéis toda la información, recordad en audiomaratonsolidario.es, que podéis verlo con el hashtag también, hay muchas publicaciones, llevan desde las 10 de la mañana con todo esto, y os voy a decir a dónde va a ir el dinero recaudado. Os lo voy a decir, pero bueno, lo estoy leyendo y leeré algo mal, lo lamento, ¿vale? Va a FELUPUS, la Federación Española de Asociaciones de Pacientes con Lupus, a Menudos Corazones, la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón, a Solidarios Sin Fronteras, a la Asociación Síndrome CTNNB1, ¿vale? Y a la Fundación Síndrome Wolf, y ahora ya, lo siento, Hirschhorn, ¿vale? Que parece que lo estoy haciendo mal a propósito, pero no, ¿vale? En todo caso, cuando entréis en audiomaratonsolidario.es vais a poder leer a dónde puede ir ese dinero que donéis, sea hoy o sea mañana. Y sin más, doy paso a Maes.
Buenas tardes. Recordad, por favor, los que vais a participar ahora, que el Space se está grabando, ¿de acuerdo? Y que va a quedar grabado en formato podcast y eso. Lo digo por si alguien se lo quiere pensar antes de hablar, ¿eh? Que luego, para que lo sepáis. Maes, si quieres darle al micro, te escuchamos. Estoy hablando de Kugaba Maes, pero que no, como no sabía decir la primera parte me he quedado en Maes. Tienes que pulsar en el micro para que se te escuche ahora, creo. Vale, hola, que no sé de qué hablar. ¿Sabes? Como tengo el nick este raro, no sé ni quién soy. Que he hecho un comentario de la flauta que es buena. Es decir, que tampoco he abandonado la flauta. Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el control emocional, con la respiración, el poder tocar en grupo, es un instrumento barato y accesible con el que pueden tocar mucha música de su repertorio y bueno, que tampoco es malo. Tampoco hay que denominarla. Era ese el comentario, ¿no? ¿Qué? Era ese el comentario que querías hacernos, ¿no? Sí, el comentario que había puesto por el escrito. Ah, vale, pues muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Ahí tenemos, detractores de la flauta dulce y amantes de la flauta dulce. Tendremos que poner un debate dominguero, tendremos que poner ahí la flauta dulce sí, flauta dulce no, pero bueno, obviamente, ¿no? A todo su justa medida, pues seguramente sea perfectamente válido. Teníamos a Jesús por ahí, pero ha desaparecido. Por ahora no tenemos a nadie más que haya levantado la mano. Recordad que hoy es para vosotros, para que nos ayudéis en este audio maratón solidario, así que podéis pedir el micro, ahí abajo lo tenéis, para poder hablar cuando queráis. Vale, tenemos ahí, vale, a Tomás, te voy a dar el micro, no os cortéis, es vuestro momento, vamos allá. Tomás, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Ingrid? Perfecto, encantada de hablar contigo, Tomás, siempre es un placer escucharte. Encantado. Oye, ha sido un placer escuchar a las dos ponentes, a Elvira y Bárbara. Realmente que me ha encantado escucharlas. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen. Bueno, y este currículum yo creo que sí que tiene cosas buenas, que es abierto. También se tiene en cuenta las emociones, que emoción y aprendizaje están muy ligados, ¿no? No se puede aprender sin tener en cuenta las emociones. Si tenemos, por ejemplo, un nivel de usuario muy alto de emoción, por ejemplo, de euforia, pues eso puede perjudicar el aprendizaje, como si, por ejemplo, ha surgido un conflicto muy grande en clase y no lo tratamos y no enseñamos al alumnado a resolverlo y el alumnado está muy frustrado y enfadado, pues también hay problemas de aprendizaje, puede surgir, ¿no? Pues a que el alumnado no aprenda. Y hay que enseñar a tener relaciones sociales. Y para ello está el trabajo cooperativo, ¿no? Que ayuda a todo esto y no solo eso, sino que tenemos que enseñarles a mediar, lo que es la mediación, a llegar a un acuerdo, a desarrollar esa flexibilidad cognitiva. Y eso es muy importante. Luego los criterios de evaluación sí que en este currículo son, pues bueno, veo que son bastante amplios, que dan libertad, cosa que está bastante bien para adecuar a la realidad del alumnado. Lo que sí que me queda un poco decepcionado ha sido con la evaluación, ¿no? La evaluación tiene que ayudar al alumnado a autorregularse, una evaluación para aprender. La concepción de los docentes en cuanto al aprendizaje, se tiene en cuenta, pues la concepción tradicional es que usamos instrumentos de evaluación para poder calificar. Entonces, para poder calificar. Entonces, pues normalmente lo que usamos es instrumentos de evaluación o calificación. Sin embargo, los instrumentos de evaluación se pueden utilizar para poder aprender, cosa que muchas veces lo tenemos olvidado, ¿no? Y entonces, una reflexión que hice el otro día, ¿no? Que mencioné a Quique, era que utilizábamos, que estamos obsesionados con cómo podemos calificar todas estas competencias. Joder, y la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar los diferentes instrumentos de evaluación, incluso desarrollar instrumentos cualitativos para que el alumnado pueda autorregularse, corregularse y así mejorar todos los procesos de aprendizaje? Y no obsesionarnos tanto con la calificación, que sí, que también es necesario calificar porque necesitamos medir los diferentes aprendizajes y dar una respuesta a las familias, pero también se puede utilizar como un instrumento para poder seguir aprendiendo, ¿no?
Y eso es un poco también pues una de las cosas que no me ha gustado un poco de esto de la LOMLOE, como al final ha quedado todo esto. Sí que hablé una vez con David Ortiguela y me dijo que que los diferentes criterios de evaluación y los escritores operativos no nacieron con ese objetivo de que sean puramente calificables, pero al final se están quedando en lo que es puramente todo calificable. Y luego, pues que también decir que los diferentes situaciones de aprendizaje, que un poco obliga el currículum, permite evaluar de manera diferente, no solamente con exámenes, que es lo que muchas veces estamos acostumbrados a evaluar solamente una prueba escrita y se acabó, sino poder adaptar los diferentes instrumentos de evaluación a las necesidades del alumnado. Un poco, pues eso es un poco lo que quería comentar y compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias siempre, Tomás, ahí con ese aprendizaje cooperativo, que nos metes muy buenos hilos de cómo lo trabajas en clase y siempre con esas reflexiones sobre evaluación y calificación. Bueno, yo aquí me atrevería a hacer una pregunta, ¿vale? Para quien quiera coger el guante, no lo sé. Es verdad que le damos mucha importancia a las notas. Se la dan en casa, se la dan en el cole, se lo dan los alumnos. Es verdad que hay centros que lo están cambiando, pero ¿dónde está el núcleo de que esto sea así? ¿De dónde viene el hecho de que se le den tanta importancia a las notas? No sé, lo quiero dejar ahí en el aire y si alguien... ¿y cómo podemos superar ese momento? Si es que queremos superarlo, no lo sé. Yo lo dejo ahí por si alguien quiere responder. Recordad que estamos en el audiomaratón solidario, que se entiende que es colaborativo, así que os animo a todos que levantéis la mano para darnos vuestra opinión sobre la LOMLOE. Y se va a atrever Ana. Ana, cuando quieras te he dado micro y muchísimas gracias por estar ahí para participar. A ver si puedes darle ahí y a ver si le das al micro y te podemos escuchar. Hola, buenas tardes a todos. Hola Ana, encantada de escucharte. Qué bien escuchar tu voz. Ay, yo encantada de estar aquí porque sabes que desde que os descubrí, yo he descubierto el paraíso. De ser anti redes sociales a hacerme tuitera total. Al hilo de lo que decías de la importancia de las notas, yo sí quería decir, yo pienso que es la propia... somos producto, en nuestra generación, yo ya tengo una edad considerable, pero somos producto de lo que nos han enseñado. Y siempre se ha dicho, ha suspendido, pues está castigado. Lo importante son las notas. Nunca se ha hecho hincapié en lo importante es que aprendas, sino... ¿Has traído un suspenso? Pues te quedas sin los reyes, sin los regalos, sin no sé qué. Y yo creo que eso, ahora que somos padres, por mucho que intentemos valorar, claro, yo es que también lo veo desde la doble perspectiva, desde la perspectiva mamá, perspectiva docente. Desde la perspectiva mamá, sí es verdad que es una manera de achuchar a tu hijo o a tu hija para que... estudie un poquito, para que trabaje, esa gran pelea que hay ahora mismo en Twitter del esfuerzo sí, el esfuerzo no, tú sabes. Entonces es verdad que es una manera de achuchar, que después vienen las notas, que después... Pero claro, después me entra la vena maestra y digo, no, Ana, lo importante es que aprendan y que saquen lo positivo, que es verdad que todavía falta un poquito el cambio de solo se está midiendo por exámenes y es algo que me da mucha pena porque pienso que muchísimos niños y niñas podrían demostrar de distintas, de miles de maneras diferentes cuánto han aprendido y que no sea solamente a través de un examen, que lo veo algo muy, muy subjetivo porque depende de que tengas un día bien. Yo te hablo, por ejemplo, de un alumno que tenga algún tipo de dolor crónico y ese día esté regular y por mucho que haya estudiado, por muy bien que se lo supiese, ese examen nunca le va a salir bien. Mientras que si le damos otro tipo de herramientas, otros momentos y otras oportunidades para demostrar cuánto han aprendido a lo largo de las clases, es verdad que tendríamos muchísimos mejores resultados de los que se están obteniendo. No sé cómo
cuánto, de mucho, de poco estáis de acuerdo en lo que digo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, teníamos por aquí una pregunta, pero teníamos una pregunta estoy viendo aquí, de María del Mar, pero María del Mar, si no nos concretas, como te pone Bárbara, creo que no vamos a saber a qué te refieres exactamente. Ana, muchísimas gracias. Bárbara, Elvira, no sé si queréis aportar algo a lo que ha comentado Ana, Tomás, a la pregunta que he hecho yo. ¿Nadie? ¿Alguien? Venga, llenamos el espacio, Ingrid. Lo de los exámenes es complicado. Y desde la perspectiva, yo creo que de infantil y primaria, más todavía. Yo entiendo que en la vida hay exámenes, entiendo los dos argumentos perfectamente. Entiendo que en la vida hay exámenes. Para titular hay exámenes, para acabar el bachiller hay exámenes, para acceder a la universidad en algunas carreras, que traducción, si no recuerdo mal, tiene traducción e interpretación, tiene un examen. Hay oposiciones. Es decir, la vida te pone exámenes de un tipo u otro. Entonces entiendo que por una parte digas esa necesidad de hacer exámenes. Luego yo reconozco como profe que me dan una pereza terrible. Me da pereza diseñarlos, me da pereza pasarlos, me da pereza la angustia que tienen a veces para hacerlos, y la mayor pereza de todas que me da es corregirlos. Y aquí veo a Noemí, que es de lengua y de bachillerato, y creo que es de las personas que más pereza le puede dar, incluso más que a mí. Muchas veces decimos algo, igual ahora me tiras los días a la cabeza y los asumo, que muchas veces somos capaces de ver la nota numérica que va a sacar un alumno sin necesidad de hacer un examen. Con el día a día, esa observación que hacemos, rara vez nos vamos a equivocar, porque lo estamos conociendo, le estamos viendo todos los días lo que sabe hacer y lo que no. Y yo aquí tengo una disyuntiva propia y absoluta. Yo ahora mismo, los criterios de calificación de mi centro, soy un curso 11, hay exámenes, yo hago un examen al trimestre. Hay otros profes que hacen 4 o 5, los que sean necesarios. Y yo no es que claudique, es que asumo que estoy en un centro, que soy una funcionaria pública y que yo me debo a la normativa que está en mi centro y la asumo como tal. Pero reconozco que si pudiera me libraba de ellos, pero por la pereza que me dan todo ello, ¿sabes? O sea, y que parece que la meta es el examen, no es aprender, es siempre el examen. Vamos a acabar este tema para hacer el examen. Y acaba el trimestre y hacer el examen para la nota. Y cuando ya pones la nota, la semana o semana y pico que te queda hasta, vamos a decir, Navidades, entonces no importa lo que hagamos porque ya no hay examen. A mí lo que no me gusta no es el examen, sino la cultura alrededor del examen y que seamos examencentristas. Eso es lo que yo, hija, te explica mucho mejor que yo, ¿qué vamos a hacer? A eso me refería cuando darle otro tipo de oportunidades, no solamente centrarnos en el examen, que es verdad que reconozco que para todo en la vida hay exámenes y que la mayoría de los que estamos aquí somos docentes, ya ves tú, las oposiciones. Entonces es verdad que hay que prepararlos para una vida, pero sí, sobre todo en primaria estamos mirando y construyendo la base del aprendizaje donde se van a sentar los pilares de después. Hay otras opciones. No sé si, o será, yo también vengo del área de educación física, donde la manera de evaluar y de calificar ha sido diferente toda la vida. Y entonces es verdad que eso de solamente evaluar por examen, a mí es que me cuesta mucho que me entre en la cabeza, de verdad. Soy un poco cuadriculadita, lo sé. Yo quizá cogiendo lo que dice Ingrid, repreguntaría y diría, entendiendo que los exámenes en la vida existen y que no está mal hacerlos porque tampoco estamos traumatizando a nadie hasta el extremo, la pregunta que yo haría es, ¿desde qué edad debemos poner exámenes? ¿Dónde está ese límite? Porque yo cuando escucho niños de 5, los que somos de diciembre ya sabéis que entramos en primaria con 5 añitos, ¿no? Niños de 5 o 6 años, ¿realmente es necesario hacer exámenes? ¿Realmente hay que empezar a practicarlos? No vaya a ser que cuando lleguen a secundaria no sepan hacerlo. O sea, yo hablo desde mi perspectiva de primaria. Yo veo aquí mucha gente de secundaria. Por Dios, coged esto y hablad vosotros, porque mira, veo a Elías por ahí que es de secundaria. No sé a quién más veo de secundaria porque no me baja la cosita esta, pero aquí yo creo que Noemí es de secundaria, o sea, yo sé que a Noemí que los exámenes, no sé si decir que te gustan, no quiero hablar por ti, pero me refiero, es tan diferente también en cada etapa. ¿A partir de qué edad debemos poner exámenes? Entendiendo que estamos en este bucle del que es un poco difícil salir, ¿no? Muchísimas... Sí, quiero añadir...
Perdona, Ingrid, quiero añadir una cosita y es verdad y ya me callo, que yo también soy de las que charla mucho. A mí cuando mis hijos están haciendo este año primero de la ESO, y cuando mis niños entraron en primero de primaria, a mí me chocó muchísimo que ya entrasen en la rutina de los exámenes de lengua, matemáticas, no sé qué, cuando se supone que de infantil no deben salir leyendo. Entonces, evaluarlos, calificarlos con exámenes cuando ni siquiera tienen el requisito de la lectura tan asentado, la lectura comprensiva para entender un enunciado, a mí aquello, bueno, y cuando ya como docente igual, es un shock para mí. O sea, no le veo el sentido. Tú no puedes, es como si me pides a mí ahora mismo, me pones un examen sobre, ¿qué te digo yo? Construir una casa, yo qué sé. Si yo lo único que sé, sí, pues se tendrá que poner un ladrillo en lo harto de otro y juntarlo con cemento, pero ya está. Entonces, pretender que un niño desarrolle o realice un examen sin tener el prerequisito de la lectura bien afianzado y de la escritura, lo veo un poco, por lo menos, contradictorio. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Bárbara. Ahora sí que se está animando a la gente a coger el micro. Está bien, estaba claro que necesitabais una hora de calentamiento, lo podemos entender. Cada uno tiene su ritmo, ya lo estamos viendo. Antes de dar paso a otro de los compañeros que quería hablar, Rocío, que nos decía, Rocío, que estuvo hace, pues no sé si fue ayer o antes de ayer de cumpleaños, creo que antes de ayer, Rocío, nuestra compañera, dice, pues mi perspectiva como madre, es que mucha LOMLOE, pero aquí estamos, a 13 del 12, y en una tutoría como madre solo me hablaban de notas. Yo pedí información sobre las relaciones personales también, pero no, que las notas bien. Y aquí está, estudiando para un examen el día 19. Rocío, muy mal porque tenías que coger el micro. Eso ya por un lado te lo digo, ¿eh? Y por otro, muchas gracias por participar. Bueno, vamos a ver. Teníamos primero, voy a dar paso a María del Mar, aunque está Noemí por ahí, que creo que querría contestar a Bárbara. Pero bueno, vamos a dejar que Noemí conteste a Bárbara y luego le doy paso a María del Mar. Venga. Noemí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bárbara, me has cogido a traición. Contesto un poco a lo que ha dicho Bárbara, que bueno, que sabe que sí. Yo defiendo que el examen es un instrumento muy válido y que da unas ventajas pues estupendas para el alumno, para marcar un momento en el que, bueno, pues que comprenda o que vea dónde están sus errores, porque muchas veces cuando pones actividades no se lo toma tan en serio ellos mismos como si se lo toman en un examen. Entonces, la retroalimentación que reciben de ese examen por parte del profesor, pues es muy positiva para ellos. Pero claro, yo estoy hablando desde la perspectiva de secundaria y estoy hablando sobre todo, pues eso, lo ponía en un tuit. Tengo 55 exámenes ahí de bachillerato que he hecho hoy que me da una pereza horrorosa corregirlos. Pero estamos hablando de alumnos de segundo de bachillerato. No es lo mismo que en primaria, ni muchísimo menos. Yo veo una locura desde mi perspectiva de secundaria, pero tampoco quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Pero veo una locura en primaria con niños tan chicos que tengan exámenes. No me parece. Como madre también lo he sufrido. Mi hija está ahora en primero de bachillerato, pero lo hemos pasado mal. Hemos dejado de ir puentes fuera porque tenía exámenes. Y estoy hablando de tercero de primaria, de cuarto de primaria. Hemos estado en Granada y hemos vuelto al hotel para que la niña repasase para un examen de historia en primaria. Digo, bueno, vamos a ver si es que estamos en Granada. ¿Qué mejor aprendizaje que hacer una ruta por Granada? Pues nos volvimos al hotel porque la niña tenía un examen de historia después del puente. Entonces, bueno, pues todo en su justa medida y a su justo momento. Y quizá los primeros cursos de primaria, desde luego, no son los más indicados. Pero bueno, lo digo desde la perspectiva de secundaria, que aquí los expertos en primaria son otros, no yo.
Pues muchísimas gracias, Noemí. La verdad es que me ha gustado mucho tu intervención. Voy a dar paso a María del Mar, pero antes también saludo a Eva, que está por ahí, Eva Ñón, que es una de las organizadoras del Audiomaratón Solidario. Y por aquí un aplauso, por favor, que suene para Eva por toda la organización y el esfuerzo que están poniendo detrás para que salga todo bien hoy. Acordaros, pasáis por la página de audiomaratonsolidario.es y podéis ver las causas a las que va a ir destinado el dinero, cómo donar, etcétera. Muchísimas gracias, Eva, por todo lo que estáis haciendo desde la organización. Voy a dar paso a María del Mar, que quería explicarnos ahí lo que ponía en un tuit. María del Mar, un saludo. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Hola, pues bueno, encantada de hablar con vosotros. Me siento como cuando alguien en la radio llama para dar su opinión. Bueno, quería aclarar un poco el comentario que he hecho, porque bueno, he visto el debate de Twitter que no se está debatiendo, ¿no? Ahora mismo en Twitter está todo muy elevado en discusión. Me refería a que yo he percibido, y a lo mejor es percepción mía, pero me interesaba también saber vuestra valoración, que una ley como esta, que es cierto que una de las cosas que es una ley que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, tanto Bárbara como Elvira, tiene muchísimas potencialidades porque supone posibilitar un cambio de enfoque, ¿no? Y eso es importante que se recoja porque todo lo transversal antes desaparecía, ¿no? Y que esté ahí, que se diga que tiene que trabajarse, me parece interesante. Y creo que por cuestiones de tiempo, de procedimiento, de las interpretaciones de las comunidades autónomas, pues es lo que está dificultando, ¿no? En la región de Murcia hemos tenido el decreto de secundaria la semana pasada, por ejemplo, ¿no? A nivel autonómico, es decir, que está siendo complejo. Pero creo que ese cambio de enfoque, a la hora de evaluar, ha habido determinadas polémicas porque si había que hacer evaluación cualitativa, madre mía, que desaparecen las notas numéricas y tal. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque incluso yo soy de la generación del progreso adecuadamente, que ni siquiera era una nota cuantitativa pura, que bueno, también cualitativo tampoco es decir, bueno, un 6 lo convierto en un bien y ya está, ¿no? Hay que ir un poquito más allá. Pero a mí sí que hay una cosa que me llamaba la atención y no sé si estaréis de acuerdo, y es que cuando yo lo he vivido como docente, la escuela y las propias instituciones tienen una función también certificadora, ¿no? Entonces lo de las notas es algo que nos acompaña a todos, incluso hasta en las oposiciones. ¿Qué pasa? Que yo misma cuando a mis alumnos, a mis estudiantes de magisterio, hablo de todo lo que vamos a hacer, y yo tengo una parte que es una evaluación, que es examen, pero que cuenta poco respecto, o sea, en el porcentaje total de la asignatura cuenta, es importante y hay que superarlo, pero hay otros proyectos, otras cosas que cuentan más. Sin embargo, la máxima preocupación de los estudiantes es, pero ¿cómo va a ser el examen? ¿Y cuándo va a ser el examen? Porque vienen de ese modelo que acaba de comentar la compañera, ¿no? De estar haciendo muchos exámenes. Los exámenes hay que hacerlos, son importantes, pero yo creo que hay más herramientas y cuando una empieza poco a poco a cambiar cosas en su clase, se va dando cuenta que si tú estás trabajando con los alumnos en un proyecto y que si le estás pidiendo que vamos a ir a los colegios y que vamos a hacer una aplicación con robótica, que al final todo eso no tiene sentido que el 100% del peso de la evaluación sea un examen o un trabajo que tengan que hacer por su cuenta en su casa. Entonces yo creo que quizás lo que ha pasado era mi visión y lo que yo quería preguntar era ver si ellas lo entendían igual, porque ellas están a pie de aula de educación primaria. Si ellas perciben que quizás ese cambio de enfoque, esa manera de programar distinta, ha hecho que al final va inherente que la evaluación también tiene que modificarse o al menos ampliarse a otras herramientas y a otros aspectos. Y luego ya por finalizar decir que a mí lo que ha dicho Bárbara de confiar en la etapa de educación infantil me parece fundamental, porque creo que tiene mucho que enseñarnos, para bien o para mal. Por ejemplo, en la última reforma educativa, en mi comunidad autónoma ni siquiera hubo decreto autonómico para desarrollar esa etapa, se continuaba con el anterior. Entonces las de infantil tuvieron la libertad incluso de desarrollar sus propios indicadores de evaluación, y era súper interesante cuando tú recibías la nota de los niños, yo como madre la recibo, y me llegaban los indicadores de hasta qué punto habían logrado algo, hasta qué punto no. Yo decía, jolín, pero si es que esto es interesante, es más interesante a lo mejor que un número, ¿no? Entonces, bueno, era la reflexión que quería hacer, era una pregunta, al final me he enrollado yo, pero bueno, que quería saber la valoración que hacían ellas, porque ellas
han hecho ya ese cambio de enfoque de trabajo y saber cómo le ha afectado eso en la manera de evaluar. Gracias. Muchísimas gracias, María. Ay, el micro, gracias. Muchísimas gracias, María del Mar. Además, un placer escucharte, de verte siempre por Twitter. Me encanta escuchar vuestras voces. Elvira había levantado la mano antes. No sé si la ha bajado luego. Elvira. Sí, es que me daba cosa tenerla ahí pegada todo el rato. Vale, venga. Nada, simplemente hacer un apunte muy rápido, y es que si entendemos examen como prueba escrita, yo creo que si este tipo de pruebas ocupan el 100% de nuestros instrumentos de evaluación, es que no estamos entendiendo los cambios metodológicos que se están dando actualmente. Evidentemente, no hablo de primaria, ojo, nunca de secundaria, pero evidentemente ante los cambios metodológicos que estamos teniendo recientemente, la evaluación iba a cambiar, y la evaluación en LOMLOE es totalmente diferente, pero es que los medios de expresión ya no son los mismos hoy en día que podían ser hace 20 años. Entonces es ridículo pensar que todos los medios de evaluación de los que voy a disponer o que voy a llevar a cabo van a ser una prueba escrita o incluso un trabajo escrito. A ver, que es que hay muchas maneras de evaluar. Y hay muchas maneras de demostrar una competencia que no sea solamente escribiendo. Vamos, esto en mi opinión. Y acabo que las notas son una cuestión social, que además clasifica por estratos, y que realmente ya va siendo hora de que dejen de pesar tanto, porque a los niños les hacemos flaco favor encasillándolos ya desde tan pequeños en tú estás en este extracto, tú en este otro, tú por encima, tú por debajo. Y os recuerdo que mucho cariño para todos los gallegos, que tenemos que seguir poniendo notas por decreto de nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Muchísimas gracias, Elvira. Creo que teníamos la mano levantada de Bárbara, que es la típica alumna. ¿Sabéis que se aguanta la otra mano con el codo porque lleva tanto tiempo con ella levantada que ya está así con la cabeza apoyada? No sé si veis esa imagen. Pues para nada, yo de verdad es que en clase pasaba más bien desapercibida, así que no he visto el debate que comentaba María del Mar, pero un detalle os dejo del tema cualitativo y cuantitativo, que no sé si es lo que se ha hablado en Twitter, partamos de ahí. Yo antes de irme del centro, antes de operarme, como jefa de estudios, dejo organizado el fin de trimestre, la evaluación, todas estas cosas, y además con la LOMLOE galopando, ¿no? En nuestra comunidad, consejos, ya sabéis, inspección educativa, instancias supremas, superiores, etcétera. En nuestro centro he decidido hacer un boletín cualitativo. ¿Por qué? Porque si no tengo programación, ni tengo criterios de calificación ni de evaluación, no me sale la expresión, no era de recibo calificar de esa manera, ¿no? Hasta que no lo pudiéramos hacer de otro modo. Recordemos que a nivel normativo la calificación real es la de junio. De hecho, cuando se hace una reclamación de calificaciones es sobre la de junio, que es la que consta en los boletines trimestrales. Se puede dar la información que el centro considere. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a que esa información se dé en formato de calificaciones, pero insisto en que no es obligatorio. Y os voy a decir una cosa que yo ya había vivido y está viviendo mi claustro, porque lo que estoy de baja son compañeros y compañeras y muchos también amigos y te lo comentan. Es mucho más difícil hacer un boletín cualitativo, pero millones de veces más difícil, porque al fin y al cabo la nota, haces tus medias. Yo, por ejemplo, trabajo con I12, otros con Aditio, no es para hacer publicidad, pero a ver, otros con Excel. Tú metes ahí tus datos, pim pam, y te salen tus medias y tardas nada. De hecho, yo soy curso 11 y yo he dejado las calificaciones preparadas prácticamente antes de irme. Pero cuando tú te pones en cualitativo, salen páginas y páginas. Porque el expresar de palabra el nivel de aprendizaje de un alumno o de una alumna es mucho más largo. Tienes que pensar, tienes que mirar tus anotaciones, tu diario del profesor y explicar muchas cosas y hacerlo además en un lenguaje que sea comprensible para las personas que lo reciben. Entonces, no denostemos tampoco tanto los cualitativos. Y yo esto ya lo sabía porque como cuando yo hago exámenes, de estos poquitos que hago, le mando un mensaje a cada familia explicando qué ha fallado y en qué no, qué tenemos que reforzar con su hijo o con su hija, y me lleva una tarde. Porque al final para mí sería mucho más fácil decirle que haya sacado un 7 o un 8 que todo lo demás.
Sin embargo, las familias me van diciendo que, claro, que con ese mensaje tan largo reciben mucha más información, porque si tu hijo o tu hija llega a casa y te dice, he sacado un 5, un 6, un 7, un 8, tú solo tienes un número, pero cuando tu profe te ha explicado, ha fallado en este ejercicio porque creo que no ha comprendido bien esto, o como a veces le pongo, pues fíjate, en clase esto lo sabía hacer y no sé por qué motivo en el examen no ha sabido hacerlo, creo que sí tiene el concepto adquirido, pero por alguna razón hoy no ha sabido demostrarlo. Pues todo eso lleva muchas horas. No sé si María iba este tema por ahí o no, pero ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, tenemos a varias personas pendientes para hablar. Tomás, no sé si tenías la mano levantada para contestar algo. Sí, quería contestar un poco y también, preguntar a nivel general a ver qué percepción tiene la gente, porque yo sí que veo que con la LOE, yo veo a compañeros que se sienten un poco perdidos, porque como también están abiertos, pues que no saben muy bien cómo ir, y aún veo a nivel general como mucha obsesión, por lo menos en mi entorno, con los contenidos. Sigue habiendo mucha obsesión con los contenidos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿de qué sirve, por ejemplo, estar dando en primaria 6 años la planta si llegan a sexto y no saben nada de la planta, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante conseguir aprendizajes significativos, que los conocimientos que adquieran. Es muy importante tener muy en cuenta sus conocimientos previos para que vayan construyendo y adquiriendo nuevos conocimientos, que reflexionen sobre esos conocimientos, que sepan cómo han comprendido y vayan desarrollando pues diferentes capacidades para la autorregulación. Entonces, a mí la LOE, yo me siento bastante cómodo, pero sí que veo a compañeros que no saben cómo evaluar, cómo hacer, porque aún seguimos con la tendencia de, como habéis hablado, de los exámenes. Y luego también quería hacer mencionar algo sobre la evaluación cualitativa que se ha hablado. Es muy importante, yo creo, que el alumnado aprenda a utilizar los diferentes instrumentos de evaluación y que no solo sea una herramienta mecánica para hacer, pues por ejemplo, una escala de valoración. Pues yo aquí me pongo un 3, aquí un 4, aquí un 2 y ya está, ¿no? No, sino que encima yo creo que además tienen que verbalizar, por ejemplo, lo que debe mejorar o qué debe mejorar su compañero. Pues por ejemplo, hacer una escala de valoración y al lado poner por ejemplo, un cuadrico de comentarios de lo que debo mejorar teniendo en cuenta la escala de valoración. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la exposición oral, se están coevaluando entre ellos, porque van a hacer una exposición oral en grupo para presentar un pequeño proyecto que han hecho, y se están coevaluando ellos en grupos y también a nivel, en grupos, y luego a nivel individual hace uno la exposición y otro coevalúa. Y luego, pues por ejemplo, en clase a nivel grupal, menciono a una alumna y les digo, venga, 3 cositas que tienes que mejorar que te ha dicho tu compañero, ¿no? Y eso forma también parte de la evaluación formativa y también cualitativa, porque es una evaluación lo que es para aprender, ¿no? Eso un poco lo que quería comentar y compartir. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, tenemos por aquí a Rol Solo, que lleva bastante tiempo esperando, a Inés y a Quique. Recordad que estamos en el Audiomaratón Solidario, que hoy las charlas pues es una edición especial, que estamos conociendo vuestra opinión sobre la LOMLOE y que por lo tanto en cualquier momento podéis levantar la mano, coger el micro de abajo, solicitar el micro. Si estáis poniendo comentarios con el hashtag de las charlas educativas, ahora no estoy recogiendo mucho vuestros comentarios, ¿vale? Están ahí, podéis ir al hashtag de las charlas educativas y veis todos los comentarios, pero como hay tanta gente que está pidiendo micro, por eso no estoy metiendo yo los comentarios, pero los podéis ver porque están ahí. Muchísimos comentarios también para Elvira, para Bárbara, para todos los que estáis hablando. Y recordad que al final esto lo hacemos pues para que haya donaciones para las 5 asociaciones, ONGs con los que están vinculados, con los que está vinculado este Audiomaratón Solidario, y que entráis en audiomaratonsolidario.es y encontráis toda la información y la forma de donar. Rol Solo, que llevabas mucho tiempo esperando. Buenas tardes. Sí, buenas. No, pero yo me parece una tontería, ¿eh? Es que antes estabais hablando de las notas y mientras escucho estoy revisando pues unos cuestionarios, ¿no?, de evaluación que les pasé a la tutoría. Veía primero de eso. Y les preguntando cosas de convivencia y un poco fuera del solo rendimiento académico, ¿no? Sí que quiero ver qué se esfuerzan más, qué menos. Y en aspectos de mejora me encuentro que, pues yo qué sé, de 27 que son, 18 han puesto las notas. Esto está mejor por mi parte, mis notas. Las notas. Que en la segunda evaluación saque mejores notas.
todo es así. Entonces, llega un momento que me pasa como con el examen. Yo vengo de enseñanza artística, estoy muy nuevo en la ESO. Y no me sirve, es que la nota no me da información, es que todo esto es ruido. Hablo con la familia, digo, pero el chaval sabe, sí, tiene la nota, a las madres y los padres les dan las notas, pero sabe cómo va, sabe que tiene que mejorar, sabe que no sé qué, no. Entonces, pero es el primero de eso ya, o sea, ya están en la primera evaluación, ya están así. Si vienen así de primaria, o cómo funciona, pero yo encuentro que este sistema a mí no me da mucha información de ellos mismos, no sé si saben articular, bueno, que no saben articular pues su propio proceso de aprendizaje que estén teniendo, que solo hablan de notas, y esto es lo que estoy un poco perdido, con las notas. Era solo eso lo que iba a decir, es que justamente sucedería, digo, bueno, Muchísimas gracias. Bueno, creo que se te cortaba un poco, pero bueno, creo que vas también bastante en la línea que ha comentado Tomás y en la que ha comentado también antes, y ahora no lo recuerdo, no, pero que decíais, no sé si fue, bueno, creo que fue Bárbara, ¿no? Que decía, que le das un 5 y es un 5, no va más allá, pero toda la información que da detrás. Muchísimas gracias, Rosolu, que lo veía así, ¿no? Muchísimas gracias, que además sé que te ha costado, que entrabas, salías, etcétera. Que sepáis que mientras estáis hablando yo ya me he comprado también una de esas entradas solidarias, es súper fácil, os recomiendo entrar, tenéis diferentes precios, 5, 10, 50 euros, podéis comprar una, podéis comprar dos, podéis comprar, como decía Eva por la mañana, le decís a vuestra familia y compráis varias, ¿no? Y luego que os devuelvan el dinero, claro, que decía Eva que eso no es difícil. Inés, buenas tardes. Inés, que claro, ya Inés pensaba que ya no le iba a tocar hablar y está ahí. Vamos a saludarla de nuevo. Inés, buenas tardes. Tienes que darle al micro. Vamos allá. Vale. ¿Me escucháis ahora? Sí. Pues, buenas noches a todos. Yo también ayer precisamente en Twitter hice un comentario. Bueno, y en algunos casos los comentarios que me hicieron al respecto era que poco más yo era una viva la vida loca, que mis alumnos no iban a aprender nada y que se iban a estrellar en el futuro, ¿no? Entonces me parecía tan fuera de lugar que yo, por no hacerle exámenes a niños de 6 años que están aprendiendo a escribir, me dijeran esas cosas que digo, es que no hay sentido, ¿no? No tiene sentido. Yo entiendo que el examen, y creo que se puede reducir lo que estamos hablando como exámenes escritos, pruebas escritas que tienen una serie de ejercicios que se tienen que realizar, es un recurso más. El problema es que se ha estandarizado tanto su uso, ignorando todos los demás, y además se ha usado para calificar, ignorando la evaluación formativa total y absolutamente, sino que te hago una prueba, hago una unidad didáctica, un proyecto, lo como se quiera llamar, terminamos, te hago un examen, te pongo la nota, y aquí no hay un proceso continuo de aprendizaje. Aquí hay, esto es lo que tienes, punto, se acabó, hasta el siguiente, ¿no? Y se ignora pues todo lo que es el trabajo durante 3 semanas, dejándolo concentrado en un día. ¿Qué pasa? Que mucho alumnado pues estudia, trabaja o refuerza solo para ese día, y en muchos casos el examen llega a darse las preguntas. A mí me ha pasado como madre que le han dado las 10 preguntas del examen a mis hijos para que se las estudien de memoria, y entonces yo creo que nos toca reflexionar muy mucho sobre cuál es el objetivo de ese examen y qué vamos a conseguir con que se memoricen esas 10 preguntas. ¿Significa que si se las memorizan y las escriben tal cual vienen en la hoja que le da el profesor, ya han aprendido? Eso es aprender, memorizar. Entonces yo creo que nos queda mucho que mejorar con respecto a esto. Y bueno, podía seguir hablando muchísimas cosas, pero me gustaría puntualizar 2 cosas más. Una es una anécdota que yo tuve con una niña de primero de primaria, y es que, me dijeron que hiciera exámenes. Yo en primer ciclo no hago exámenes, hay fichas especiales. A final de segundo de primaria pues ya le pongo y le digo, ya no son fichas especiales, son exámenes, hay que estar pendientes, pero sobre todo por prepararlos para tercero, porque los profesores que los cogían en tercero hacían exámenes. Yo quería que no tuviesen ese miedo ni esa aprensión
por los exámenes, pero no porque yo voluntariamente necesitara o quisiera hacerle un examen, porque no se necesita realmente en una primaria. Y bueno, esta chica en primero de primaria tuvo una crisis de ansiedad que es que se ahogaba viva, y durante una hora tuvimos que estar atendiéndola. Entonces, ¿hasta qué punto es positivo un examen? Si los padres ejercen esa presión, y el otro día me contó una compañera del colegio que los padres son los junkies de las notas y los docentes somos sus camellos. Y como sigamos en esta tendencia de que la nota es lo más importante, yo creo que vamos para atrás, porque es el postureo de la nota lo que los padres quieren para poder dar vuelta diciendo mi hijo es tanto o es este número, y luego los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿qué? ¿No? Yo creo que bueno, se puede hablar mucho y muy largo sobre este tema. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por tu aportación. ¿Qué os iba a decir? Iba a decir algo. Bueno, acordaros que con el hashtag de las charlas educativas estáis comentando muchísimo. Así que, bueno, recomiendo echar un vistazo y voy a dar paso a Quique. Buenas noches. Vale, ¿os estáis dando cuenta de que el tema era tu opinión sobre la LOMLOE? Y estamos acabando hablando de evaluación, exámenes y compañía. ¿Os estáis dando cuenta de cómo ha derivado el tema? Porque es que yo llevo un rato diciendo, bueno, es que la LOMLOE es algo más que las notas, es algo más que los exámenes, es algo más que las calificaciones. Hay muchas cosas. Tanto Elvira como Bárbara empezaron fabulosamente bien, que si las situaciones de aprendizaje, que si el currículum abierto, que si perfectamente. Y yo creo que la gran preocupación de la LOMLOE a estas alturas son dos. Una, que son las situaciones de aprendizaje, que nadie entiende bien lo que son, ni yo mismo, lo reconozco, porque hay tal variedad de interpretaciones que es imposible. Y después también lo que es evaluación y calificación. Todo el resto de lo que es la LOMLOE pues pasa muy desapercibida para el resto de la gente. Solamente se centra en esas dos cosillas. Lo que sí noto es que hay mucha gente que critica la LOMLOE, pero que mucha gente que no se conoce la LOMLOE. Es decir, pero eso no lo dice. Pero eso lo dice. Ya. Viene de el jueguecito del teléfono. Me han dicho que Felipito le ha dicho a Manolito que nada, y a mí me han dicho que... Vamos a ver. Un poquito de por favor. Vamos a leer por lo menos el articulado y la materia o el área que corresponde a cada uno. Que mínimo. Y después el gran temor que hay dentro de los docentes es ¿qué doy? Pero es que yo con este currículo que hay ahora mismo, ¿qué doy? Es que no sé qué dar. Es que no sé cómo hacer. Es que no sé cómo saber hacer, si saben o no saben, o si están aprendiendo o si no están aprendiendo. Es que no sé las cosas. Entonces, eso es uno de los grandes temores que hay ahora mismo dentro de lo que es el desarrollo de la LOMLOE. Aparte de que cada comunidad han hecho, en mi forma de ver, han hecho un destrozo de todo lo que es los reales decretos, que el espíritu, me parece que se ha quedado en espíritu, ¿no? Y las comunidades han mandado ese espíritu al purgatorio, y ellos han cogido el infierno y han quemado todas las cosas, y dice, bueno, aquí vamos a hacer nosotros lo que queramos. En fin, no quiero criticar más esa normativa. Sí es cierto que hay muchísima preocupación con la cosa de las notas. Tú has hecho, Ingrid, una pregunta antes de por qué eso. Digo, bueno, a ver, ¿por qué eso? Tú date cuenta de que yo ya en el curso 65-66
que estaba haciendo primero de primaria en aquel tiempo, fijaros lo viejo que soy yo ya, a mí ya me ponían notas en cálculo, me ponían notas en lengua, me ponían notas hasta, yo qué sé, en una cosa que se llamaba formación del espíritu nacional. O sea, a mí me ponían notas 5, 6, 7, 4, eso. Y entonces, desde ese momento, yo he estado viviendo las notas hasta actualmente, salvo el episodio del progresa adecuadamente, necesita mejorar. Y ahí yo no recibía, pero sí ponía esa calificación. Entonces, ese arrastre de calificación numérica lo llevamos desde siempre. Está metido en nuestro ADN y cambiarlo es muy difícil. Como dice Inés, es que nosotros somos los camellos de esa droga, de esa numeración, porque además seguimos defendiendo que se pongan las notas y mandarle las notas, calificaciones numéricas a los padres para que se enteren. No para que se enteren si se sabe o no se saben las cosas, si ha aprendido más, si ha desarrollado capacidades o lo que sea, no. Si ha aprobado o no ha aprobado. Porque aquí el límite está entre el aprobar o no aprobar. Si aprueba y tiene un 5, un 6, un 7, bueno, pues ya está, la nota que sea. Ahora, si no aprueba y tiene un 4 o tiene un 3, uy, eso ya... Vamos a ver, si una nota negativa, ¿qué dice? Nada. Una nota positiva, ¿qué dice? Nada. Pero sí nos preocupamos mucho de que las notas no sean negativas, que sean siempre positivas. Y si es positiva de cualquier nivel, ahí ya me callo y ni protesto ni me preocupa, porque ya está aprobado. Ya que mata, ya está aprobado. Y ahí sí, sin nada. Y por último, y ya me callo para dar paso a más gente. Estábamos hablando de calificación, de pruebas, de instrumentos, etcétera. Exámenes, vale, pues hay exámenes. Ha hablado Noemí, ha hablado Tomás, había hablado un montón de gente, Inés, Bárbara. A ver, muy bien. Yo los exámenes los puedo poner perfectamente. Si yo tengo criterios en los cuales se trata de reconocer o de asociar o de unir con flecha o de cualquier cosa algunos de los saberes básicos o de los contenidos que estoy trabajando, puedo utilizar un examen perfectamente. O sea, es una actividad más que yo puedo desarrollar en clase, pero no debe ser la única actividad en la que yo compruebe, entre comillas, si se ha desarrollado un criterio de evaluación o no se ha desarrollado. Tendría que poner, de hacer el examen o por apartado o como sea, por cada uno de los criterios que estoy evaluando, y bueno, lo que he trabajado, he evaluado y estoy calificando, pero no una nota general a todo el examen. Y me callo ya, si hay alguna cosa, entro otra vez en directo. Muchísimas gracias, Quique. Bueno, es que fijaros, tanto Quique como Inés hablabais de los yonkis y los camellos, pero yo ahí veo otra cosa, que también se puede dar, ¿eh? O sea, vamos a romper una lanza también por las familias, porque Inés también es madre. Y lo comentaba antes Rocío, ¿eh? Rocío pidió a su profesora saber algo cualitativo no sé si de su hijo o de su hija, Rocío lo decía, y la profesora era la que insistía en hablarle solo de la nota. Es decir, lo de los camellos y los yonkis creo que estamos todos mezclados, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? No sé cómo lo veis los demás, pero me da la sensación de que hay mezcla en todos lados, ¿no? O sea, no se carga más un lado que otro. Bueno, eso ha sonado mal, pero bueno, da igual. Os quería decir también otra cosa, a ver, que los profesores no estamos acostumbrados a cualitativo, permitidme el chascarrillo, pero en Twitter rápidamente sacamos una evaluación cualitativa y sin conocer al alumnado, nuestros compañeros, y ¡pum! Ahí rápidamente, cualitativamente, los ponemos a caldo con facilidad, ¿eh? Ahí está la nota cualitativa. Ahí la dejo, ¿eh? No sé cómo lo veis los demás, pero vamos, la nota cualitativa en Twitter se pone... O sea, la evaluación cualitativa en Twitter se pone rápidamente. Quique, creo que querías decir algo más. Bárbara.
Nada, solo un detalle que estaba reflexionando mientras os escuchaba. Vuelvo al punto de origen. Mientras en la vida siga habiendo exámenes, no vamos a poder nosotros eliminarlos aunque quisiéramos. Es decir, en primaria hacemos exámenes porque se van a hacer en secundaria. En secundaria se hacen porque los van a hacer en bachiller. En bachiller los hacen porque los van a hacer en la facultad. Y en la facultad los hacen porque luego en la vida, en las oposiciones, etcétera. Pues igual esto hay que hacerlo al revés. Que los accesos a las oposiciones sean diferentes y vamos bajando. Pero mientras esto sea así, estamos en una cadena. Y yo que estoy en el salón de abajo, pues ni te cuento. Sí, efectivamente. Bueno, es que lo habéis dicho antes, ¿no? O sea, es que al final en la vida hay exámenes y tal. Sí, bueno, me parece una propuesta bastante interesante. Iba a dar paso a Noemí, pero no sé si quería decir algo, Quique. Sí, comentar. Tú has dicho... Estamos en Twitter haciendo evaluación cualitativa. No, perdona. En Twitter últimamente lo que estamos haciendo es mucho feedback negativo de crítica mordaz. Creo por lo que estoy viendo. Dice Bárbara que es difícil o se tarda más en hacer un informe cualitativo. Bueno, depende también de qué tipo de informe cualitativo quieras tú dar. Se puede simplificar si tú has hecho dentro de los criterios de evaluación una rúbrica, una lista de cotejo. Si se la has dado al alumnado antes, también se la puede dar a la familia a posteriori de esa nota o de esa sesión de evaluación. Y entonces ahí está claramente, evidentemente, si tú le has dado al alumnado esos criterios de evaluación es porque están claritos y entendibles. Se le puede dar a la familia y están claritos y entendibles. Con lo cual, aprovechas para evaluar tú, para que se autoevalúe el alumnado y además para pasarle ese informe, ese mismo informe, esa hoja con los criterios de evaluación desglosados en la rúbrica o en la lista de cotejo, se la pasas a la familia. Tienes el trabajo hecho. Lo único que tienes es que marcar qué es lo que ha conseguido o qué es lo que está en proceso de consecución. Pero ya está. Entonces, ahí es un paso también para quitar un poco de trabajo. Si se piensa y se trabaja desde el principio, se ahorra uno un buen trabajo. Hasta ahí. Bárbara. Vale, voy a decir algo que sé que puede que no se hayan recibido, pero asumo. Adaptación al contexto también para la evaluación y a las familias. Cuando has trabajado en contextos muy diferentes, eres consciente de que el lenguaje con el que hablamos a una familia no es el mismo que a otra. Esto lo sabemos todos, ¿no? Los resultados académicos tienen muchísimo que ver con el estrato sociocultural, del entorno y familiar. Esto no me lo he inventado yo, está en los estudios, está ahí. Yo no puedo implementar, esta palabra que le gusta tanto a mucha gente, no puedo utilizar ciertas formas de evaluar en todos los contextos. Lo siento, no todos los grupos son para cooperativo, es que lo he vivido, es que es así. Y me gusta el cooperativo y me gusta el colaborativo y no nos vale lo mismo para todo el mundo. Por eso se pedía una ley con cierta libertad y ahora que tenemos una ley con cierta libertad no la queremos porque no sabemos qué hacer con ella. Pero yo he tenido contextos en los que no puedo darle al alumnado esas rúbricas o esos indicadores y menos aún a las familias. Yo he tenido no solo alumnado con necesidades educativas, sino sus padres y sus madres. He tenido que hacer adaptaciones en esas reuniones, porque cuando ya tienes una relación de confianza y ellos mismos te dicen sus propios diagnósticos, pues también tienes que adaptarte a ellos. Entonces, sigo insistiendo, la cualitativa a mí me da más trabajo, también te digo que lo hago con gusto, totalmente. Muchísimas gracias, Bárbara. Teníamos por ahí a Noemí, que había pedido para hablar. Sí, Ingrid, gracias. Bueno, pues un poco a lo que estaba diciendo, que ya lo ha dicho también Bárbara y Quique, sobre cómo dar esa información cualitativa. Es verdad que la LOMLOE nos pide ahora, por lo menos en mi comunidad, esto de hacer el tipo rúbrica de cada uno de los criterios, que esto es la muerte a pellizcos. O sea, esto es una cosa horrorosa, porque hay muchos criterios que como dice Bárbara, es que no hay por dónde cogerlos. Nos cuesta a nosotros, que somos los especialistas de lengua, y no entendemos exactamente este criterio a qué se refiere. Es más una intuición que una certeza. Entonces yo me he visto obligada a traducir lo que creo que significa el criterio para los alumnos. Entonces eso es complicado. Pero bueno, yo quería intervenir sobre todo porque a veces parece también que con la LOMLOE algunos se nos ha ido un poco la pinza y perdemos de vista un poco también
las posibilidades que tienen los alumnos con tanto producto, con tanta situación de aprendizaje, tanta variación de instrumentos, al final los alumnos están apabullados. Es que el que no tiene 3 situaciones de aprendizaje con 3 productos en cada materia y 2 o 3 exámenes, porque lo que hemos hecho no ha sido sustituir, lo que hemos hecho ha sido añadir. Y al final el alumno, si ya antes estaba agobiado con los exámenes, ahora está agobiado con los exámenes, los productos, los trabajos, multiplicados, por lo menos en secundaria, por 10 asignaturas, porque claro, no nos coordinamos lo suficiente. En secundaria, desde luego, no tenemos esos espacios y esos horarios para poder coordinarnos y hacer proyectos comunes, como a lo mejor sí es más fácil de hacer en los ciclos en primaria. Y que eso también no debemos perderlo de vista. Era solamente eso lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Noemí. Me dabas las gracias a mí, pero muchísimas gracias a ti por intervenir. Y quería hablar ahora Ana. Sí, Ingrid, gracias. Es que ya lo ha comentado Bárbara. Hay papás y mamás a los que tú no le puedes dar su nivel sociocultural y no puedes darles una rúbrica, no le puedes dar unos criterios de evaluación, pues se lo tienes que allanar muchísimo para que entiendan de lo que estamos hablando. Si somos nosotros mismos y nos cuesta trabajo, como acaba de decir Noemí, de interpretar un criterio de evaluación tal cual, eso se lo damos a un papá o a una mamá y me dice, ¿y qué hago con esto? De hecho, mis hijos ya he dicho que están en secundaria y de mi entorno de amistades, el único que nos ha pasado los criterios de evaluación ha sido su tutor, que nos ha pasado los criterios de evaluación a pelo, sin rúbrica, sin cómo los va, nada, directamente. Y en mi entorno, mis amistades decían, bueno, Ana, tú que sabes más de la ley, ¿esto qué es? Entonces es verdad que quizás debería de haber muchísima más comunicación entre la escuela y la familia para intentar que entiendan que este cambio, yo pienso que la LOE es positiva, sí o sí. Yo no he conocido una ley más inclusiva. Tiene sus cosas malas, obviamente todo es mejorable en la vida, pero debe de haber esa comunicación y esas charlas formadoras a las familias de a qué se van a enfrentar sus hijos, cómo vamos a cambiar los paradigmas de lo que esta LOE ha traído, para que tampoco en casa estemos, niño, estudia, trae que te pregunte, esto no me lo estás diciendo como pone en el libro. Es que a mí me han llegado niños a decirme, señor, es que mi madre, si no me lo sé al pie de la letra, no me deja vivir. Entonces, por eso digo que la comunicación entre la familia y la escuela, la familia y el instituto o el centro de secundaria es fundamental, y pienso que ahí nos ahorraríamos muchísimos quebraderos de cabeza que nos están llegando ahora pues por estas situaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos los que estáis participando con el hashtag de las charlas educativas, pidiendo el micro. Ahora nadie más ha pedido el micro, tengo que decirlo, ya llevamos 1:30, entonces vamos a ir terminando, si no hay nadie más que haya pedido el micro. Recordad, por favor, lo más importante de hoy es que todo esto va para causas benéficas, es el Audiomaratón Solidario. Entráis en audiomaratónsolidario.es, por favor, haced alguna donación, pueden ser 5 euros, pueden ser 10, pueden ser 50, y ahí empezáis a multiplicar, como nos han enseñado en el colegio, y podéis hacer, pues en vez de 5, 10, 15, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, no voy a terminar yo. Voy a terminar dando paso a nuestras dos invitadas para que puedan hacer sus conclusiones finales del Space. Así que, bueno, pues venga. Pues Elvira, que hace más tiempo que no ha hablado, por ejemplo. Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Nada, bueno, hombre, agradecida yo, eso desde luego, agradecida siempre por la oportunidad y por estar con toda esta gente fabulosa, pero más aún por hacerlo por la causa por la que es. Y además es que las organizaciones y las fundaciones que he podido consultar este día,
pues a lo mejor gracias a esas contribuciones tienen la vida un poco menos difícil, que ya es mucho. No, yo ya un poco para concluir, decir que me gusta la ley por el momento, ya que he hablado un poco de lo que me gustaba, ¿no? Y de que está bien que nos juntemos, de que seamos críticos, de que tengamos incluso puntos de vista contrarios o discordantes, y de que existan este tipo como de ágoras de debate, ¿no? Que deberían estar, yo creo, promocionadas por el gobierno, porque realmente aquí se aprende mucho y yo hoy desde luego me voy con una nueva perspectiva. Así que pues gracias a todos. Muchísimas gracias, Elvira. La verdad es que es siempre un placer contar con tu voz radiofónica, que es impresionante, de verdad. Recordad que Elvira tiene un podcast maravilloso y, bueno, si no lo conocéis, os animo a que lo conozcáis. Atención selectiva. Y muchísimas gracias, Elvira, no solo por esa voz maravillosa, sino por lo que cuentas y por ese entusiasmo y lucha que siempre lleva, que te sale de dentro y que a mí me encanta. Así que muchísimas gracias, Elvira. Bárbara. A ver si ahora Bárbara nos va a hablar otra media hora, no lo sé. No, por Dios, no me enrollo. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí. A ti por venir también. No, y a todos los que estáis aquí, como siempre dices tú, un martes a estas horas. Yo estoy de baja, con lo cual no madrugo, pero sé que mañana os toca dar el callo a todos. En plenas evaluaciones, calificaciones, etcétera. Yo de entrada pedir disculpas si a veces soy demasiado vehemente en mi defensa. Yo con lo que creo lucho y tiro para adelante, pero bueno, creo que con respeto nos escuchamos todos, siempre y cuando hablemos con respeto de esta nuestra profesión y sobre todo y por encima de todo, y es algo que quien me conoce y trabaja conmigo lo sabe, respeto máximo a nuestro alumnado, o sea, por encima a niveles estratosféricos, ¿no? Que son el centro del aprendizaje, por supuesto, son los que van al cole a aprender, nos debemos a ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé, me parece tan importante el trabajo que tenemos y a veces no sé si somos conscientes de lo que podemos marcar a un niño o una niña para bien o para mal en su futuro, y si no, no tenemos más que echar la mente atrás nosotros y recordar. Y ahora os voy a dar solo un apunte así friki, y es que hace poquito he visto un vídeo de Adele, la cantante británica, llorando en el escenario con su maestra de primaria diciendo que le había cambiado la vida, ¿no? Y dices, es tan bonito en esta profesión que una persona haya podido llegar de esa manera a otra en tan poco tiempo, que te das cuenta de la responsabilidad tan alta que tenemos. Así que cualquier ley que sea mejor para el alumno, para mí es un sí. Y voy a poner el pero final. La burocracia dichosa, hasta el moño y más allá, pero con esta y con todas, pero cada vez más. Y eso, yo en cuanto cortemos aquí me voy a donar también, porque también los que conocéis un poco mi trayectoria y mi vida, sin salud no se va a ningún sitio, así que eso es importante. Saludos a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Efectivamente, recordad para lo que estamos hoy aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis pedido el micro, a todos los que habéis estado escuchando, a todos los que estáis dejando mensajes con el hashtag de las charlas educativas, a todos los que ya os hayáis pasado por la página de audiomaratónsolidario.es. Sabéis que va a seguir abierto, seguirá abierto mañana también, creo que hasta el día 15, pero no estoy segura, seguro que lo tenéis ahí. Así que desde 5 euros podéis hacer vuestra pequeña aportación para recordarlo, la Federación Española de Lupus, Menudos Corazones, Fundación de Ayuda para los Niños con Problemas de Corazón, para Solidarios Sin Fronteras, ONG de Ayuda a Yemen, para la Asociación CTNNB1, B1, si lo he dicho bien, que es del síndrome CTNNB1, y para la Fundación Síndrome, y lo voy a volver a decir, lo voy a decir mal, lo lamento muchísimo de corazón, Fundación Síndrome Wolff-Hirschhorn. Bueno, espero que no os estéis riendo de mí, pero lo he hecho lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos, a todas, a los que han organizado con eso que les costará, pero muchísimo, y de manera desinteresada completamente, este audio maratón solidario. Gracias especiales a Bárbara, Elvira, a Pedro, que no ha podido estar aquí, pero que seguro lo escuchará y lo traeremos otro día a las charlas educativas. Así que yo creo que ya vamos hacia las 2 horas, que bueno, esto es normal en las charlas educativas, ¿verdad? Así que nada, yo creo que sin más, muchísimas gracias y damos por finalizado este space. ¡Ojo! Mañana vamos a hablar de competencia digital y de inteligencia artificial con César Pollatos, y el domingo tendréis otra oportunidad de hablar. Si hoy
no os habéis atrevido, etcétera, recordad que el domingo acabamos el 2022 con el claustro virtual a las 7 de la tarde el domingo, ¿de acuerdo? El space es vuestro completamente. Yo solo voy a decir hola y podéis empezar a hablar de la LOMLOE, de las navidades o de o contarnos algo de vuestra vida. Todo será bienvenido para conocernos mejor. Así que recordad, doble cita mañana y el domingo. Un abrazo muy grande y chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.